Son las 11:30 de la mañana. Llevo 3 horas sentado en esta silla de plástico, viendo cómo 2 auditores del SAT revisan cada papel que he tocado en 35 años. Uno es joven, como de 30 años, con lentes y una carpeta llena de post-its de colores. El otro es mayor, debe andar por los 50, y tiene esa cara que ponen los que han visto de todo. Mientras hojean las facturas de 2018, 10. Yo trato de mantener la calma, pero las manos me sudan, no porque haya hecho algo ilegal, sino porque sé exactamente qué van a encontrar. Y sé que lo que van a encontrar puede mandarme directo al bote, o convertirme en el empleado más valioso de Distribuidora Hernández. Todo empezó hace 6 meses, cuando mi jefe me llamó viejo inútil en la posada navideña de la empresa. Ahora, mientras el auditor joven anota algo en su libreta, me pregunto si valió la pena todo lo que hice después. Pero mejor, empiezo por el principio. Me llamo Roberto Maldonado, tengo 62 años, y hasta hace 6 meses, pensaba que mi mayor problema era conseguir que me alcanzara el dinero hasta fin de mes. Trabajo como contador en Distribuidora Hernández desde que tenía 27 años. La empresa empezó siendo una bodeguita de abarrotes en la Doctores, y ahora es una de las distribuidoras más grandes del centro del país. Miguel es mi hijo, tiene 38 años. Estudió Administración de Empresas, y lleva 2 años brincando de trabajo en trabajo. La crisis no perdona a nadie, pero a los cuarentones nos tiene en la mira especial. Dile a Miguel que venga el domingo. Vamos a platicar. Colgué y me quedé viendo el techo. En el buró tenía 120,000 pesos, lo que quedaba de mis ahorros después de prestarle a Miguel las últimas 5 veces. Mi pensión del IMSS es una burla. 2,800 pesos al mes que no alcanzan ni para los medicamentos de la presión. Lo único que nos mantiene es mi sueldo en la distribuidora. ¿Cuánto le vamos a dar esta vez?, me preguntó Marta, mi esposa, sin voltearse en la cama. No sé si tengamos para darle. Roberto, es nuestro hijo. Y nosotros somos viejos que necesitamos comer. Ese silencio ya lo conocíamos bien. Era el mismo que aparecía cada vez que teníamos que elegir entre ayudar a Miguel o pagar nuestras propias cuentas. Llegué a la oficina esa mañana con una sensación rara en el estómago. La empresa había cambiado mucho en los últimos meses. El nuevo gerente general, Sebastián Herrera, había llegado de Monterrey con un MBA del TEC y muchas ganas de modernizar la operación. Los empleados mayores habíamos empezado a sentir que estorbábamos. Roberto, el licenciado Herrera lo quiere ver en su oficina, me dijo Lupita, la secretaria, apenas me vio llegar. Tenía esa cara que pone cuando trae malas noticias. Me serví mi café de la cafetera, que yo mismo había gestionado comprar en 1997 día, cuando la empresa todavía cabía en medio edificio y don Aurelio Hernández todavía venía todos los días a revisar que no faltara nada en el almacén. A las 9 en punto toqué la puerta de la gerencia. Adelante, Roberto. Siéntese por favor. Sebastián Herrera tiene 32 años. Usa tenis de marca, y convirtió la oficina gerencial en algo que parece más oficina de startup que despacho de empresa familiar mexicana. En la pared tiene un letrero que dice, Innovation is the key to success. Roberto, le voy a hablar con franqueza. La empresa está pasando por un momento de transformación muy importante. Necesitamos optimizar recursos, modernizar procesos, digitalizar la operación. Asentí sin decir nada. Conocía ese discurso. Lo había escuchado 4 veces en los últimos años. Cada vez que llegaba un gerente nuevo. Su trabajo es muy valorado, obviamente. Nadie cuestiona su experiencia. Pero la realidad es que necesitamos un perfil más ágil. Alguien que maneje las nuevas tecnologías, que pueda trabajar con inteligencia artificial, que se adapte a los ritmos actuales. ¿Me está corriendo, licenciado? No, para nada. Le estoy ofreciendo una transición ordenada hacia el retiro, con una liquidación muy generosa, por supuesto, y la posibilidad de que haga algunas consultorías, si necesitamos su conocimiento histórico de la empresa. Sentí que algo se me desplomaba ahí dentro. No era sorpresa, pero dolía igual. ¿Para cuándo? Bueno, nos gustaría que fuera gradual, que vaya transfiriendo sus conocimientos a Patricio, el nuevo contador que contratamos. Un muchacho muy capaz, recién salido del TEC,
con muchas ganas. Patricio, el chavo que empezó hace 2 semanas. Exacto. Obvio que va a necesitar su ayuda al principio, pero es muy inteligente. Se graduó con mención honorífica. Me quedé callado. Patricio tiene 24 años. Vive con sus papás. No tiene hijos que mantener. No sabe la diferencia entre una factura de honorarios y una de servicios. Y piensa que el IVA se calcula automáticamente. Roberto, sé que es difícil, pero es lo mejor para todos, para usted también. Va a poder disfrutar más tiempo con su familia, descansar, hacer las cosas que siempre quiso hacer. Las cosas que siempre quise hacer. Quise preguntarle a Sebastián si sabía cuáles eran esas cosas. Quise decirle que lo que siempre había querido era trabajar con dignidad, hasta que mi cuerpo me dijera basta. No hasta que un chavito con MBA me dijera que ya no servía. Pero no dije nada. Asentí. Me levanté y salí de la oficina. El resto del día fue una pesadilla. Cada vez que algún compañero me miraba, me preguntaba si ya sabían. Lupita me evitaba la mirada. Los empleados más jóvenes parecían más animados de lo normal, como si algo hubiera cambiado para bien. A las 6 de la tarde me quedé solo en la oficina. Abrí mi computadora y empecé a revisar archivos, no porque tuviera trabajo pendiente, sino porque necesitaba entender qué era exactamente lo que estaba perdiendo. Distribuidora Hernández maneja la distribución de productos de consumo para más de 300 marcas. Yo conozco cada cliente, cada proveedor, cada ruta. Conozco, sobre todo, los números que no aparecen en los estados financieros oficiales. Durante 3 horas revisé archivos que no había abierto en años, facturas de asesorías que nunca se dieron, gastos de representación que incluían vacaciones familiares de los gerentes anteriores, comisiones pagadas a empresas que solo existían en el papel. Nada ilegal, técnicamente, pero irregularidades que podrían meter en problemas serios a la empresa si alguien las revisara con lupa. Y entonces me di cuenta de algo. Patricio, el contador de 24 años con mención honorífica, no tenía idea de que esas irregularidades existían. Sebastián, con toda su experiencia en Monterrey, tampoco. Me quedé sentado en la oscuridad de la oficina. Por primera vez en meses, no estaba pensando en los problemas de Miguel, ni en mis ahorros que se acababan, ni en la humillación de ser considerado obsoleto. Estaba pensando en algo mucho más interesante. En cuánto poder real tiene alguien que conoce todos los secretos de una empresa. El domingo Miguel llegó a la casa con los ojos rojos y una carpeta llena de currículums que había estado repartiendo por toda la zona metropolitana. Sus hijos, Robertito de 8 años y María Fernanda de 6, corrieron a abrazarme como si no hubiera pasado nada. Pero pude ver en sus caritas esa sombra que aparece cuando los niños sienten que algo anda mal en casa. Miré a mi hijo y vi mi propio futuro. Un hombre capaz, inteligente, responsable, que no conseguía trabajo porque el mercado laboral se había vuelto una máquina de desechar gente. La diferencia era que Miguel tenía 38 años y tiempo para empezar de nuevo. Miguel, necesito contarte algo. Le expliqué la situación en la empresa, la propuesta de Sebastián, la liquidación que me habían ofrecido. Miguel me escuchó en silencio, y cuando terminé de hablar, se quebró. Papá, si usted pierde el trabajo, nos vamos a la quiebra todos. Su liquidación se va a ir en pagar mis deudas, y lo que me ha prestado. Y después, ¿qué hacemos? Era cierto. Hice los números mentalmente, la liquidación alcanzaría para saldar las deudas de Miguel y pagar algunas cuentas atrasadas, pero después, quedaríamos viviendo solo de mi pensión del IMSS. Esa noche no pude dormir. Me levanté a las 3 de la madrugada. Me preparé un café y me senté en la cocina a pensar. En 35 años de trabajo, nunca había usado mi conocimiento de la empresa para beneficio personal. Nunca había amenazado a nadie. Nunca había hecho chantaje. Nunca había siquiera insinuado que sabía cosas que no debía saber. Pero ahora todo era diferente. No era solo mi trabajo lo que estaba en juego. Era la supervivencia de mi familia. Lo primero que hice fue pedirle una reunión privada a Sebastián. Perfecto, Roberto. Me da gusto que lo tome con esta actitud positiva. La cosa es que, después de 35 años aquí, conozco muchos aspectos de la operación que no están documentados. Algunos procedimientos, algunos acuerdos con clientes, algunas
particularidades contables que van a ser difíciles de transferir. Bueno, para eso está el período de transición. Usted le va a enseñar todo a Patricio. Hice una pausa y lo miré directamente. Operaciones que podrían verse comprometidas si no se manejan con el cuidado adecuado. Sebastián frunció el ceño. ¿A qué se refiere exactamente, Roberto? Bueno, hay cosas que es mejor explicar con documentación. ¿Qué le parece si preparo un reporte detallado de todas las operaciones especiales que maneja la empresa? Así usted puede evaluar mejor cómo quiere que sea la transición. Salí de esa reunión con la primera parte de mi plan en marcha. Sebastián había picado el anzuelo sin darse cuenta. Durante los siguientes días, trabajé como nunca en mi vida. Compilé 35 años de irregularidades, procedimientos dudosos, arreglos bajo cuerda y operaciones que, sin ser ilegales, podrían generar problemas graves si fueran auditadas por el SAT o revisadas por inversionistas externos. Pero además, hice algo más. Empecé a documentar todo lo que sabía sobre los planes futuros de la empresa, las conversaciones que había escuchado, los correos que había visto, las juntas a las que había asistido. Sebastián había cometido el error de subestimarme, pero no de excluirme de la información sensible. El viernes por la tarde le entregué a Sebastián un reporte de 250 páginas. Aquí tiene todo lo que necesita saber sobre las operaciones especiales de la empresa, le dije con una sonrisa. Creo que va a encontrar información muy valiosa. Sebastián hojeó el reporte por encima. Roberto, esto es muchísimo material. ¿No puede hacer un resumen ejecutivo? Bueno, lo voy a revisar durante el fin de semana. Me fui de la oficina ese viernes con la sensación de haber puesto en marcha algo irreversible. No sabía exactamente cómo iba a terminar todo, pero sabía que ya no era la víctima indefensa que habían creído que era. El lunes por la mañana, Sebastián me estaba esperando en su oficina. Tenía ojeras y cara de haber pasado un fin de semana muy pesado. Roberto, necesitamos platicar. Claro, licenciado. ¿Qué le pareció el reporte? El reporte es complejo. Hay algunas cosas que no entiendo bien, y hay otras que me preocupan. ¿Qué cosas le preocupan? Sebastián se quedó callado durante un rato largo. Son las operaciones que autorizaron los gerentes anteriores. Yo solo las registré. ¿Por qué me pregunta si son legales? ¿Usted cree que hay algo irregular? No, no es eso. Es que son muy complejas. Y algunas tienen implicaciones fiscales que requieren mucho cuidado. Sonreí. La misma sonrisa pequeña que había perfeccionado durante 35 años. Exactamente. Por eso le decía que la transición iba a ser complicada. Estas operaciones requieren mucha experiencia y mucho conocimiento del contexto. No es algo que se pueda aprender en un curso. ¿Y qué propone usted? Bueno, creo que lo más prudente sería que me quede un tiempo más. Por lo menos hasta que tengamos todo bien documentado y regularizado. No vaya a ser que haya algún problema con una auditoría externa, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo está pensando? Pues por lo menos 1 año. Tal vez 2. Depende de qué tan rápido queramos regularizar todo. ¿Y la liquidación? ¿Qué liquidación? Yo no me voy, licenciado. Me quedo trabajando. Durante las siguientes semanas, la dinámica en la oficina cambió por completo. Sebastián, que había llegado con planes de renovación total, ahora consultaba cada decisión importante conmigo. Patricio, el contador joven, había pasado de ser mi reemplazo a ser mi asistente. Y yo, que había estado a punto de ser empujado hacia la jubilación, ahora tenía más autoridad real que nunca en 35 años. Pero los problemas en casa seguían siendo los mismos. Miguel había conseguido un trabajo temporal en otra distribuidora, pero el sueldo era la mitad de lo que ganaba antes. Los medicamentos de Marta habían subido 40% en 3 meses, y yo, a pesar de haber salvado mi trabajo, sabía que mi situación seguía siendo frágil. Roberto, ¿qué hiciste en la empresa? Sebastián te trata diferente ahora. Le demostré que me necesita más de lo que pensaba. ¿Cómo? ¿Y ahora qué va a pasar? Ahora voy a seguir trabajando, con más autoridad que antes, y con la seguridad de que no me pueden correr fácilmente. Roberto, ¿no estás haciendo algo peligroso? Marta, yo no amenacé a nadie. Yo no hice chantaje. Simplemente documenté la realidad de la empresa y demostré que mi conocimiento es valioso.
Eso no es peligroso. Es inteligente. Pero sabía que Marta tenía razón. Lo que había hecho era caminar en la cuerda floja. Había usado información sensible para proteger mi posición. Y eso podía traer consecuencias impredecibles. Las consecuencias llegaron 2 meses después, de la manera más inesperada posible. Señor Roberto Maldonado, somos del área de auditoría fiscal. Necesitamos revisar algunos aspectos de la contabilidad de la empresa. Sentí que se me helaba la sangre. Durante 35 años, había manejado las cuentas de la empresa sin que apareciera nunca el SAT. Y justo ahora, cuando había documentado todas las irregularidades históricas, llegaba una auditoría externa. Los auditores se instalaron en una oficina y empezaron a pedir documentación. Tuve que entregarles los mismos archivos que había usado para presionar a Sebastián. Pero esta vez, del otro lado, no había un gerente joven e inexperto. Había profesionales del SAT con décadas de experiencia en detectar irregularidades. Durante 3 días, viví la peor pesadilla profesional de mi vida. Los auditores revisaron cada factura, cada comprobante, cada registro contable de los últimos 10 años, y encontraron exactamente lo que yo sabía que iban a encontrar: irregularidades que técnicamente no eran ilegales, pero que estaban en la zona gris de lo éticamente cuestionable. Y ahora estoy aquí, en esta silla de plástico, viendo cómo revisan mi trabajo de décadas y preguntándome si todo lo que hice valió la pena. El auditor mayor levanta la vista de los papeles y me mira. Señor Maldonado, hemos encontrado algunas inconsistencias en los registros contables. Nada que indique fraude, pero sí operaciones que requieren aclaraciones. Asiento. Sé exactamente cuáles son esas operaciones. Nos llamó la atención que usted haya documentado todas estas irregularidades de manera tan detallada. Es poco común que un contador compile este tipo de información histórica con tanto cuidado. Bueno, el nuevo gerente me pidió que preparara un reporte completo para facilitar la transición generacional en la empresa. ¿Transición generacional? Sí, me iban a jubilar, pero al final decidimos que era mejor que me quedara para regularizar algunas cuestiones pendientes. Los auditores se miran entre ellos. Señor Maldonado, ¿usted estaría dispuesto a colaborar con nosotros para regularizar completamente la situación de la empresa? Por supuesto. Siempre estuve dispuesto a colaborar. Perfecto. Vamos a necesitar que nos prepare un plan de regularización completo, con plazos y procedimientos específicos. Y vamos a necesitar que supervise personalmente la implementación de todas las correcciones. Salgo de esa reunión con una sensación extraña. Por un lado, he evitado cualquier tipo de sanción personal. Por otro lado, acabo de convertirme en el responsable de implementar la regularización más completa que ha tenido la empresa en décadas. Son las 7 de la noche. Los auditores se fueron hace 1 hora. Después de programar una nueva reunión para la próxima semana, estoy solo en la oficina, como tantas veces en estos 35 años, pero esta vez es diferente. Saco mi celular y marco el número de Miguel. Hijo, tengo una propuesta que hacerte. Dígame, papá. La empresa va a necesitar un coordinador administrativo para supervisar el proceso de regularización contable. Alguien joven, con formación universitaria, que pueda trabajar directamente conmigo durante los próximos 2 años. ¿Me está ofreciendo trabajo en su empresa? Te estoy ofreciendo la posibilidad de aprender todo lo que sé sobre esta empresa y de tener un trabajo estable mientras dure el proceso de regularización. Hay un silencio largo del otro lado del teléfono. Papá, ¿estás seguro? No va a ser raro que trabajemos juntos. Miguel, durante los últimos meses aprendí algo muy importante, que en esta vida uno puede pasarse años siendo subestimado por gente que no entiende el valor de la experiencia. Pero cuando llega el momento de demostrar lo que uno vale, es mejor estar preparado. ¿Y usted está preparado? Miro por la ventana de la oficina, hacia las calles de la Doctores que he recorrido durante más de 3 décadas, hacia la vida que he construido trabajando todos los días sin faltar nunca. Estoy más preparado de lo que pensaba, hijo. Mañana empieza una nueva etapa. No sé si todo va a salir bien, pero sé que ya no soy el mismo hombre que hace 6 meses se quedó callado cuando lo llamaron viejo inútil. Ahora soy alguien que aprendió que la experiencia no es solo una cuestión de años, sino de saber cuándo y cómo usarla.